Bueno, vamos a hablar de lo que se llama cuadratura. La cuadratura es la aproximación numérica a la integral. Entonces vamos a ver algunos de los métodos que hay para realizar una cuadratura. Bueno, primero les voy a contar rápidamente de qué se trata. Después el método clásico más conocido son los basados en Newton Codes. Después vamos a ver lo que es la extrapolación de Richardson, que es muy útil. Y finalmente la integración de Romberg. Entonces, bueno, ¿de qué se trata esto? La idea es aproximar la integral. ¿Sí? Entonces fíjense, ahí abajo tenemos en la filmina, tengo la integral definida entre un valor a y un valor b de una función de x diferencial de x. ¿Sí? Son una integral definida. La idea básicamente es, a la función f de x, en vez de usar la función, utilizamos un polinomio que la interpola entre a y b. ¿Sí? Entonces después integramos un polinomio. Eso facilita mucho el proceso de la integración, porque integrar polinomios es fácil. Entonces, fíjense que lo que nos va a quedar, si recuerden un poquito lo que fue la interpolación de funciones, ¿no? Nos quedaba la función original, nos quedaba aproximada por una suma de funciones base, que podían ser, las funciones base podían ser en base a Lagrange, diferencias divididas en Newton, o simplemente los polinomios elementales, ¿no? Y cada una de esas estaban multiplicadas por un coeficiente. Bueno, en este caso van a ver que nos queda algo muy similar. Nos queda una sumatoria de coeficientes que lo llamamos pesos, por eso la W, porque en inglés es weight, y nos va a quedar multiplicado por las f de x y, o sea, las imágenes que tenemos de datos. Es muy simple hacer cuadratura. Algo importante. Bueno, ahora se los voy a mostrar acá. Tenemos dos grandes grupos de cuadratura. Este año vamos a ver los de la izquierda, los de Newton Codes. Pero, ¿cuál es la gran diferencia entre estos dos grupos? Cuando usamos los métodos basados en polinomios de Lagrange, de Newton Codes, eh, la ventaja que tiene que está ahí es que se hace en base a los datos que tenemos disponibles. Nos van a dar una tabla de valores, o una forma de armar una tabla de valores, y vamos a integrar directamente con esos datos. En cambio, cuando usan cuadratura de Gauss, que es lo que está a la derecha, hay que calcular nuevos valores en puntos específicos y ahí es donde se hace la cuadratura. Entonces nos piden hacer unos cálculos más. En Newton Codes, una restricción que tiene el método es que los datos tienen que estar equiespaciados. Más que nada cuando se usan reglas compuestas, que ahora lo vamos a ver. Si no hay que usar reglas simples. Y la cuadratura de Gauss, del otro lado, nos pide que la función se pueda evaluar. Necesito un mecanismo, como voy a tener que usar valores que no tengo, o sea, voy a necesitar para abscisas X las imágenes. Las tengo que determinar. Entonces necesito un mecanismo para poder calcular esa imagen. Si no lo tengo, cuadratura de Gauss no sirve. ¿Sí? ¿Cuál es la gran ventaja que tiene la cuadratura de Gauss? Que tiene una precisión muy superior a Newton Codes. O sea que con menos cantidad de cálculos se obtiene una solución mejor. Pero bueno, es un poco más elaborado el método. Entonces, bueno, vamos a ver de qué se trata Newton Codes. Empezamos por el problema de la interpolación. Entonces, recordemos, tengo n puntos. La idea es aproximar la función, o sea, no usar la función, sino un polinomio que la interpole. ¿Qué quiere decir? Que la función, o sea, el polinomio que interpola, nos devuelve para los datos la misma imagen que la función original. El polinomio interpolante va a ser de grado n-1, porque tengo n datos. Recuerden en el método Lagrange, cuando uno utilizaba este método, el problema del sistema de ecuaciones lineales que obteníamos era una matriz identidad que multiplicaba a un vector de coeficientes y estaba igualado al vector de las imágenes. Entonces la conclusión era que en vez de tener coeficientes teníamos f de xy. ¿Sí? Entonces el polinomio nos va a quedar así.
la sumatoria de las imágenes, f de x, y, por las funciones de Lagrange. Y ahí me queda el polinomio genéricamente para cualquier valor x. Bueno, entonces ahora la idea es poner esta aproximación. Recuerden que esto también le falta sumar para que sea igual a la función. Este es el polinomio. Polinomio igual lo que está en pantalla. Para que esto sea igual a la función, faltaría agregar el término de error. Entonces, esto no va a ser igual a la función, es parecido. En los puntos de interpolación da lo mismo, pero entre los puntos es parecida, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a reemplazar en la integral que teníamos al principio este polinomio. Vamos a decir que la función es el polinomio más un cierto error, ¿sí? Entonces vamos a hacer ese reemplazo. Entonces lo que está más abajo, fíjense, dice la integral entre a y b de f de x diferencial de x, así empieza, igual, y ahora aparece la integral del polinomio más la integral del término del error. ¿Sí? Recuerden que eso lo charlamos en lo que es interpolación. El error tenía que ver con la derivada enésima de la función sobre factorial de n y por el producto de monomios x menos x0, x1, así. ¿Sí? Es todo ese término es lo que llamamos error. Que no era algo que podíamos calcular. En algunos casos se puede estimar la cota máxima, pero no se puede calcular cuánto da. ¿Sí? Acá nos va a pasar algo similar. Entonces, bueno, tenemos dos integrales. Una del polinomio y una del error. Veamos primero la del polinomio. El polinomio, si vemos arriba que era la sumatoria de las imágenes, f de x, y, por funciones de Lagrange, que son funciones de x. ¿Sí? Quiero que tengan presente esto. F de x, y es un número, son los datos. Y Li de x son funciones de Lagrange en función de x. Entonces, si yo integro y tengo una constante por una función, la constante sale afuera y me queda la integral de la función, que es lo que está abajo. Dice sumatoria, unos paréntesis grandes, la f de x, y que queda fuera de la integral, por la integral de las funciones de Lagrange. Recuerden que las funciones de Lagrange eran simples de construir, era la productoria de x menos xy cuando y es distinto de, o xj cuando j es distinto de la y de la función. Entonces nos va a quedar que eso, fíjense, si yo integro una función de x diferencial de x en forma definida entre a y b, la integral me va a dar un número. Esos números que vamos a obtener son los pesos, los w sub i. Entonces w sub i es la integral de las funciones de Lagrange. Entonces nos va a quedar el w sub i por la imagen, que es la última fila que está abajo, la última ecuación, más la integral de la función del error, que lo llamamos error de integración. ¿Sí? Esto va a depender, así como está, de forma genérica. Si yo lo quiero usar, necesito saber cuántas funciones de Lagrange tengo. Para eso tengo que saber cuántos puntos tengo. Bueno, vean. Los métodos clásicos son utilizar dos puntos y obtenemos lo que se llama la regla del trapecio. O sea, decimos, acá hay dos gráficas abajo, genéricas. A la izquierda es lo que se llama el método del trapecio. Tenemos dos puntos, n vale 2. Entonces el polinomio que interpola la función en esos dos puntos es una recta. El área bajo la recta, como verán, forma un trapecio. Por eso se llama la regla del trapecio. Si hacemos la integral de las funciones de Lagrange, que son dos rectas en este caso, nos va a quedar h sobre 2. Queda muy simple. Entonces fíjense que la fórmula del trapecio, eso si lo quieren hacer los invito a que lo prueben. Pongan n igual a, o sea, acá en el anterior, ¿no? En el anterior. Digan, n vale 2. Entonces, fíjense la L0 y L1, cómo les quedaría, y hagan la integral. Sí, es cortito. Entonces, fíjense los W, cuánto les debería dar, y bueno, van a llegar a la misma conclusión de lo que está acá. Si además agregan el término de error y lo integran,
van a ver que les va a quedar algo de orden h al cubo. Que esto es lo que se llama la notación de orden de Landau. Ahí en las filminas que le mandé, este texto en azul es un hipervínculo, si hacen clic lo lleva a Wikipedia donde está una explicación de lo que es la notación de orden de Landau. Pero bueno, esto básicamente lo que nos dice es que el término de error se puede acotar por encima por algo que depende de h al cubo. H es el paso, es la diferencia entre A y B, en este caso, ¿no? Bueno, entonces con 2 puntos tenemos la regla del trapecio. A la derecha, bueno, fíjense, a la izquierda de vuelta, perdón. La diferencia, el área rayada gris es la que me está calculando la cuadratura usando la regla del trapecio. La función es la línea roja. Entonces fíjense, la diferencia entre el área bajo la curva roja y el trapecio, que es la zona blanca, es lo que me está midiendo el error de la integración. ¿Sí? Vamos a la derecha. Vamos a decir que n ahora son 3 puntos. Si tenemos 3 puntos, el polinomio que interpola es de grado 2, es una parábola. ¿Sí? Entonces tenemos 3 puntos, que son los extremos de integración a, b y un punto en el medio, porque tiene que estar aquí espaciado. Y si hacen las integrales van a llegar a la ecuación de la regla que se llama de 1/3 de Simpson. Acá no tiene relación con la forma de la gráfica. Fíjense que también es medio simple, que es h sobre 3, por eso es regla de 1/3 de Simpson. Y esto para acordárselo, bueno, más adelante vamos a ver lo que son las reglas compuestas, pero es el primero, o sea, la primera imagen más la última más 4 veces la de adentro. Fíjense la diferencia del error, el término de error. En este caso el error es de orden h a la quinta, o sea que este método es mucho más preciso. Fíjense. Supónganse que la función que yo quiero integrar, la f de x, es poligonal. O sea que son puntos y entre los puntos la función es un segmento de recta. ¿Sí? Yo quiero integrar algo que ya sé que es poligonal. Entonces, si usamos el método de trapecios, que está suponiendo que la función es poligonal, no tiene error. Directamente, es exacta. Porque la función que estoy suponiendo es directamente la función que quiero integrar. ¿Sí? Entonces, si uno pudiera saber que tiene un problema de integración numérica y la función es poligonal, si lo integran con trapecio ya está. Si ustedes supieran de otra forma que la función, ¿sí?, es una cuadrática, por ejemplo, si usan Simpson, también el error es 0. No es que es pequeño, es 0. ¿Sí? Entonces, conocer qué función uno tiene que integrar muchas veces ayuda en estos casos. ¿Qué podemos hacer en el caso del trapecio, en esta filmina? Fíjense que el error es grande. Entre el área del trapecio y el área bajo la curva roja, tenemos un área blanca que si lo vemos más o menos en forma relativa es casi, no sé, un quinto del área total. El error es grande. Entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar ese error sin cambiar el método? Sigamos con trapecios. Bueno, en vez de integrar entre A y B, dividimos el intervalo AB en pedacitos, en subintervalos. Ahí uno puede elegir la cantidad que quiera. Y vean lo que sucede. Acá les dibujo en colores las distintas áreas que se van generando. Celeste, amarillo, naranja, verde. A cada una de esas le pongo un nombre distinto. El área celeste sería la I1, la amarilla es I2, I3 y 4. Fíjense que para el área bajo el tramo, el intervalo AX1, el error es más grande que para los demás. ¿Sí? Hay más zona blanca. ¿Sí? Pero bueno, entonces ¿qué se hace? Se particiona el intervalo en pedazos más chiquitos del mismo tamaño, de este tamaño h. Ahora veamos qué pasa si lo hacemos con lo que vimos recién, de los trapecios. Si yo quiero sacar la integral de la cuadratura sería en el primer intervalo entre a y x1, ¿cuál es la cuentita? Que es lo que está abajo a
a la izquierda. Dice I1 es igual a H sobre 2 por la imagen en A más la imagen en X1. ¿Sí? Veamos en el amarillo. Es H sobre 2 por la imagen en X1 más la imagen en X2. Ahora fíjense que la integral total de todo esto es la suma de estas cuatro integrales más de áreas más pequeñas. Es la suma de esas cuatro. Entonces, ¿qué pasa cuando yo sumo la I1 con la I2? Tengo un término repetido, que es la f de X1. Si yo hago lo mismo, si hago el análisis entre la I2 y la I3, también tengo un término repetido, que es la imagen en X2. Y si hago la última con I3 y 4, se repite la imagen en X3. Entonces, si yo lo veo todo junto, van a ver que lo que está arriba, que se llama la fórmula compuesta, que se obtiene que los extremos del intervalo, o sea, FA y FB, se suman una sola vez. Y todas las imágenes que están entre medio, entre A y B, se suman, pero dos veces. Entonces se puede plantear la fórmula compuesta como se ve en pantalla. H sobre 2, corchetes, la suma de los extremos, más dos veces la suma de todas las que están adentro. Siempre hablando de las imágenes, ¿no? Bueno, esto facilita mucho el algoritmo. Es mucho más simple para ejecutar. Al hacer esta operación, el orden del error aumenta. ¿Sí? Recuerden que era h cubo cuando era simple, cuando usan compuesto les queda h cuadrado. Si quieren, a mí me importa que sepan esto. Si quieren ver la demostración en el Matthew Think, está muy bueno. Pueden ver cómo se reduce el orden, aumenta el orden, perdón. No, se reduce, se reduce. Quiero decir, es menos preciso. Pasamos de h cubo a h cuadrado. Bueno, vamos con un ejemplo para ir fijando la idea. Vamos a integrar la función f de x, que es el seno de x. Esto está bueno porque uno sabe la solución exacta de esta integral. Quiero integrar seno de x entre 0 y pi. ¿Sí? La integral es menos coseno. ¿O no? Sí, la integral es menos coseno, pero integrado entre 0 y pi. Entonces, el coseno de pi nos da menos 1, con el otro, con el signo de la integración se cancelan y me va a quedar 1 más 1, 2. ¿Sí? Ahí abajo está la solución analítica, la hice sin mirar. Entonces tiene que dar 2 la integral. ¿Sí? La integral tiene que dar 2. Entonces empecemos, fíjense, vamos a considerar un solo intervalo. Hago trapecios considerando A que vale 0 y B que vale pi. La formulita ¿cuál es? H sobre 2, en este caso H es B menos A, o sea que va a ser pi. Me queda pi sobre 2, por la imagen en A más la imagen en B. Fíjense, el seno en 0 vale 0 y el seno en pi vale 0. O sea que la cuadratura, la primera solución que me da, es 0. A ver, ahí tengo el comentario. El tema de si estoy grabando la clase. Ok. Ahí se pusieron de acuerdo entre ustedes. Sí, la idea es grabar la clase, así que estamos grabando. Bueno, entonces, fíjense, el área blanca es toda el área bajo la curva directamente, o sea, el error es del 100%. Entonces veamos qué pasa al reducir el intervalo. Entonces decimos, ahora tenemos 3 puntos, o sea, vamos a seguir integrando con trapecios, pero en vez de integrar entre 0 y pi, vamos a hacerlo en dos partes. Entonces tengo una integral entre 0 y pi sobre 2 y una integral entre pi sobre 2 y pi. Fíjense que ahora la región blanca es más pequeña, ¿no? Entonces ahora, ahí abajo les muestro cómo son las dos. O sea, si hacemos la integral considerada por trapecio simple para la primera parte, sería h sobre 2. En este caso h ya no es pi sobre 2, ¿sí? Porque dividí el intervalo. Entonces hay que hacer pi sobre 2 por la imagen en x1 más la imagen a la mitad,
eso me da la primera parte de la integral, de la cuadratura. Y después le sumo la segunda mitad. ¿Sí? Esto se podría hacer directamente con la fórmula compuesta. Quedaría h sobre 2 por paréntesis la f en x1 más 2 veces la f en x2 más la f en x3. Lo hago primero así más despacito para que se vaya entendiendo la idea. Pero abajo fíjense que directamente les saco el factor común y les muestro cómo se multiplica 2 veces la imagen que quedó entre los dos extremos. Vean el resultado ahora, 1,5708, o sea, nos quedó mucho más cerca que antes. Antes daba 0, ahora me da 1,57. Vamos a volver a dividir por 2 el intervalo, y fíjense cómo queda esta carpa de circo. El error va a ser mucho menor. Entonces, ¿cómo se calcula de nuevo? H sobre 2, ahora H es pi sobre 4, ojo, y nos queda la f de x1 más 2 veces las que están entre medio más f de x5. Si hacemos todas las cuentitas, 1.8961 versus 2. Entonces se va acercando. Acá les muestro en esta tablita cómo achicando o sea, cómo aumentando la cantidad de divisiones del intervalo, cómo la cuadratura i va tendiendo al valor 2. Y al lado les mido el error relativo como la diferencia entre la cuadratura que tengo menos la cuadratura que había sacado antes. ¿Sí? Entonces vean cómo se va reduciendo la diferencia. Abajo lo ven gráficamente. En la abscisa está el paso, el valor del subintervalo h, y en la vertical tienen el valor de la cuadratura. ¿Sí? Bueno, en este caso yo sé que la función es el seno, entonces podría medir el error. ¿Sí? El error cuando hacen la integral, o sea, esta es la integral del error. Cuando usan la formulita de trapecios, tienen las dos funciones Lagrange, entonces pueden calcular el término de error. No evaluarlo, pero sí ver cómo es la expresión. Esa expresión se puede integrar y llegan a esto. Que el error, la integral del error es b menos a por h cuadrado sobre 12 por la derivada segunda de mi función en un punto que desconozco. Si pudiéramos saber cuál es, bueno, se cancela y no tiene error la interpolación, pero no se conoce. Entonces, en este caso que la función es el seno, la derivada segunda es menos seno. b menos a para este ejemplo es pi menos 0. El h, en el último paso que elegí, en el último caso, es 0.1964. Entonces, sacando las cuentas y asumiendo que el seno, bueno, sacando las cuentas nos da que el error de integración, en este caso, o sea, si yo dijera, si yo no sé que el valor es 2, pero sé que la última integral, sé que la función es el seno y la última integral me dio 1,9938, yo podría decir, bueno, el valor real va a estar entre tanto y tanto, alrededor de este 1,9938. Entonces, eso es lo que podemos hacer con el error. Entonces, fíjense, haciendo el análisis, nos dice que el error va a estar entre 0,01 por el seno de este valor que no conozco. Como sé que el seno está entre menos 1 y 1, podemos decir que el error está entre 0,01 y menos 0,01. Con lo cual, fíjense lo que está al final, podemos decir que la integral del seno va a estar entre 2,0039 y 1,9837. El valor da 2, o sea que esto es correcto. ¿Sí? No solo calculamos el valor de la cuadratura, sino que decimos más o menos el valor verdadero anda por acá. Bueno, otro ejemplo. En este caso, que es algo que sucede muy seguido cuando tenemos datos experimentales. No conocemos la f de x, pero nos dan una tabla. Esto es lo que les decía más temprano con el tema de Gauss. Si ustedes quisieran hacer la integral de Gauss, la cuadratura de Gauss, ahora no lo podríamos hacer, porque no tengo un medio para evaluar la f de x. En el caso anterior era el seno, ahí sí se puede hacer. Entonces, bueno, entonces acá en este caso, cuando me dan los datos, fíjense que acá hay muchas cuadraturas que se pueden realizar. Yo podría tomar la primera como, si yo quiero la integral entre 0 y 2,5, ¿no? Podría decir, considero los puntos 0 y 2,5, nada más. Y hago trapecio simple, y me da un valor de cuadratura. También podría elegir, fíjense que no podría dividir por 2,
porque necesitaría 0, 1,25, que no lo tengo, y 2,5. Sí, lo que puedo hacer es tomar todos los datos, como se muestra ahí abajo, y me da un valor, 4,0573. También se podría hacer alguna interpolación entre 1 y 1,5. Lo que hay que tener en claro es el orden del error. Fíjense, si yo uso trapecio simple en este caso, entre 0 y 2,5, el valor que obtenga va a ser con un error de orden h al cubo. En este caso h es 2,5 y 2,5 al cubo me da un valor. Si yo uso lo que está más abajo, que es usar todos los datos, el h ahora no es 2,5, es 0,5, es mucho más chico, y la regla compuesta es de orden h al cuadrado. ¿Sí? Entonces 0,5 al cuadrado. Entonces me da la mitad, sería 0,25. No, 0,5 por 0,5. Un cuarto. Entonces me da un error menor. Yo sé que es más preciso. Yo puedo saber con esto el orden del error si un esquema numérico es más preciso que otro. Ahora, ¿se pueden hacer más cosas? Sí, se pueden hacer más cosas. Fíjense, podríamos ver la integral. No sé, pueden ir combinando. Podrían hacer, por ejemplo, la de 1/3 de Simpson, haciendo la integral en 0, 0,5 y 1. 1,5 y 2, ahí tienen 2 de Simpson. Y al final le agregan un trapecio, entre 2 y 2,5. Cuando uno combina reglas de integración, les termina quedando que el error es el peor de los casos. ¿Sí? Entonces tendríamos de 0 a 2, usando Simpson, en este caso sería un Simpson compuesto, nos quedaría h a la cuarta, h es 0,5, entonces 0,5 a la cuarta nos queda algo muy chiquito. Y al final le sumamos un trapecio simple entre 2 y 2,5. Es un trapecio simple, entonces h entre 2 y 2,5 es 0,5 y sería al cubo. Entonces ese esquema por ahí es más preciso. Pero bueno. Vamos a la Simpson 1/3. La versión simple, ahí abajo les hice un grafiquito por ahí para ayudar a la idea de lo que es la regla simple y la regla compuesta. Cuando hacemos Simpson tenemos una parábola, entonces el valor del medio pesa más que los extremos. Por eso la regla de integración es 1, 4, 1. En su versión compuesta, cuando dividimos en subintervalos, fíjense, se nos repiten no todos los valores internos, solamente donde se conectan las dos, donde se produce la división de los intervalos. Entonces voy a tener en los extremos unos, los extremos del intervalo completo, quiero decir, ¿no? Del intervalo de integración. En A y en B tengo un 1. Pegadito a esos tengo el 4 de la regla de la integración de la cuadratura de Simpson simple. Y en los puntos donde se conectan los subintervalos voy a tener 2 veces el valor. Entonces tengo un 2. Entonces la regla compuesta va a ser unos en los extremos, 4 para adentro, 2 para adentro, 4 para adentro y así. La regla compuesta, y se las dejo, lo pueden ver también, depende cómo numeren, cómo llamen el primer valor, si es x0 o x1. En este caso lo llamé x0. Entonces con esa idea, los valores de i impares van por 4 y los pares van por 2. ¿Sí? Tengan presente que en este caso siempre se necesita dividir en un número par de subintervalos. Porque cada una de estas cuadraturas necesita 3 puntos. Entonces no se puede usar, si tienen 2 puntos, no pueden usar esto, tienen que usar trapecios. Vamos a hacer ejemplos, vamos a ir con el ejemplo del seno, pero para que comparen contra lo que fue trapecios. Fíjense, ahí el h inicial, tengo que usar 3 puntos, entonces uso 0, pi sobre 2 y pi. Fíjense que en la primera fila, usando 3 puntos nada más,
el valor es 2,0944. Voy a volver a trapecio así les comparo ese resultado. Sería la segunda fila con dos intervalos. El H es 1,5708. Fíjense el valor de la cuadratura, 1,57. 1,57. En cambio con Simpson, mismo paso H, 2,09. Está mucho más cerca. Si dividimos por 2, el paso, fíjense cómo la cuadratura se va acercando, galopando al valor exacto. ¿Sí? Ya fíjense que en el último caso directamente con la precisión que se muestra en pantalla da 2. ¿Sí? Entonces es más rápida la cuadratura de Simpson. Bueno, y ahora estamos llegando al último caso. Este tema de la extrapolación de Richardson lo vamos a usar no solamente en cuadratura, sino también en derivadas. La idea de la extrapolación de Richardson tiene que ver con mejorar la precisión de cosas que ya calculamos. ¿Sí? Fíjense en el caso anterior. Tengo una tabla. Yo calculé para un primer intervalo h, y vale 0. Para un h sobre 2, y vale eso. Para h sobre 4, y tengo datos ya calculados con mi método de cuadratura, que en este caso fue trapecios. Ahora, ¿no podría combinar estos resultados de alguna forma para tratar de eliminar algo del error o mejorar? Bueno, algo se puede hacer. Esa fue la idea que tuvo Richardson. Entonces, lo que plantea es eso. Tengo valores obtenidos con algún método numérico, cuyo error se puede expresar como algo con la notación de Landau, así de orden h a la p. Puede ser para varios métodos. Puede ser por solución a diferencia finita, no sé. Entonces, cuando uno ya tiene la solución, con este método muy simple puede mejorar la precisión dramáticamente. Fíjense. En este caso estamos haciendo cuadraturas. Imagínense que es trapecio compuesto. Entonces, el error del trapecio compuesto es del orden h cuadrado. Entonces, en este caso, imagínense, acá está en general, pero imagínense para el caso específico este de trapecios compuestos. Entonces, calculé la cuadratura utilizando un paso h. En este caso, el ejemplo, teníamos pi. Entonces, la cuadratura con un paso pi me dio 0. Con un error de h al cuadrado, vamos a suponer. Ya sé que es simple y da al cubo, pero vamos a suponer que es al cuadrado, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuál fue el próximo paso que hicimos? Fue calcular la cuadratura con el paso pi sobre 2, en la mitad. Y nos dio 1,57 y algo. ¿Sí? Que ese es el dato que está, lo que dice abajo. Se evalúa de nuevo cambiando el tamaño del subintervalo. Entonces, en este caso, yo dividí por 2 el paso. Entonces, tengo dos datos, 0 y 1,57. El primero con paso pi y el segundo con paso pi sobre 2. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que dice acá Richardson. Primero calculamos lo que se llama beta, que es el cociente entre los pasos utilizados en los dos casos y elevado al orden del error. En este caso teníamos pi dividido pi sobre 2, eso me da 2. 2 al cuadrado, 4. Entonces el beta en este caso vale 4. Entonces lo que dice es que para calcular un i, una cuadratura mejor, hay que hacer la siguiente cuenta. Beta, que vale 4 en nuestro ejemplo, por la cuadratura con el valor, con el paso más chiquito, que era 1,57, menos la cuadratura con el paso más grande, que en este caso era 0, dividido el beta, que es 4, menos 1. O sea, me queda 4 tercios del valor más preciso menos 1 tercio del menos preciso. En este caso particular que dividimos el h sobre 2. Si hacemos 4 tercios por 1,5708, lo voy a hacer acá con la calculadora. A ver, 1,5708.
No sé por qué no me está tomando la calculadora. Ahí está. Se ve que no le falta pilas al teclado. 1,5708 por 4 tercios. 2,0944. Que es lo que nos dio el valor de Simpson. Pero da mucho más cerca del valor real. Entonces, bueno, Richardson me permite mejorar cálculos. Ahora, yo lo puedo usar para Simpson, Simpson compuesto, para cuadratura por trapecios, trapecio simple, compuesto. Lo puedo usar por un montón de métodos. Ahora, lo que dice Romberg, que es otro, no es Richardson, es otro, es que, bueno, si tenemos un método que es muy fácil de programar, que es trapecios, y tenemos un método que me permite mejorar la precisión a partir de datos calculados de forma muy fácil, juntémoslo y hagamos un método que haga las dos cosas. Bueno, esa fue la idea de Romberg. Romberg lo que dice es, armemos una tabla donde en la primera columna ponemos los resultados que se calculan con el método de cuadratura, que en este caso es trapecios, ¿sí? En este caso vamos a hacer trapecios, sí. Siempre son trapecios, perdón. Y la idea es, como el beta es el cociente entre los dos pasos, hagamos siempre la mitad del anterior. De modo que el beta siempre sea 2. 2 elevado a la potencia p. ¿Sí? Pero el cociente entre h1 y h2 siempre nos va a dar 2. Entonces la tabla se arma como se ve ahí. Se ponen los resultados por trapecios, considerando primero un paso h, después la mitad, y así van bajando hasta el orden que quieran. Luego, a la derecha, se calculan los valores extrapolando la columna, la primera columna. Ahora vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Pero esa es la idea de Romberg. Utilicemos Richardson con trapecios simple o compuesto. Un comentario. Si utilizamos dos métodos distintos, el error que se considera el orden es el más chiquito. Entonces si yo uso trapecios simples para un valor y trapecios compuestos para otro, al mezclarlos uso el error del trapecio compuesto. Y otra cosa más que me olvidé de comentar, cuando usamos Richardson, el orden del error de lo que se obtiene es P más 2. Entonces si lo primero era de orden 2, como se ve ahí en la tabla, la columna siguiente tiene 2 más 2, 4. Si lo hacemos de vuelta, que es la columna 3, va a ser 4 más 2, 6. Y así va aumentando el orden. Vamos al ejemplo de vuelta. Esta es la última filmina, así no se preocupan. Acá les muestro cómo queda el problema de la integral del seno entre 0 y pi haciendo Romberg. Entonces fíjense cómo se lee esto. A la izquierda, bien a la izquierda tienen los distintos pasos h. El primer valor es pi sobre 2, pi sobre 4, pi sobre 8. Al lado las cuadraturas por trapecios. En el primer caso es simple, que nos daba 0, que era terrible. Después da 1,57, después da 1,896 y después 1,9742. A la derecha, método de Richardson con el trapecio que está a la izquierda. Recuerden, tengo trapecio simple con trapecio compuesto. Al combinarlos me queda el peor caso, que sería trapecio compuesto. Entonces, orden 2. Orden 2 significa P igual a 2. El beta es el cociente entre dos pasos, por eso las flechitas negras les van marcando qué datos se están combinando. Entonces si hago pi dividido pi sobre 2, me queda 2. 2 elevado a la 2. Eso es un 4. Si vemos el caso de abajo, es pi sobre 2 dividido pi sobre 4. Me vuelve a quedar el 2 elevado a la p, que en este caso es 2. Entonces nos queda 2 al cuadrado, 4. Toda esa columna, la tercera de esta tabla, se calculó haciendo 4 tercios del valor más preciso menos un tercio del valor menos preciso. Y así obtienen los tres valores. Fíjense que estos datos que ven en esa columna son muy parecidos, venimos a decir los mismos que se obtuvieron por la integración de Simpson un tercio.
20944, 20044, 20003. Si volvemos a ver los resultados, 20944, 20046, 20003. Da lo mismo. ¿Cómo puede ser que dé lo mismo? Este método me está devolviendo resultados con un error de orden h a la cuarta y Simpson un tercio, compuesta, es de error orden h a la cuarta. Por eso me da lo mismo. Ahora, esta integral se puede mejorar más todavía, pero ya no calculando nuevos resultados con trapecios, ya es extrapolando lo que ya fue extrapolado, que es la última columna de la derecha. Ahora tengo que usar otro beta, porque el H1 y H2 sigue siendo 2 el cociente, pero el P cambió, porque como les dije recién, la primera extrapolación produce resultados con un error de orden h a la cuarta. Entonces en este caso es 2 a la cuarta, que es 16 el beta. Entonces la última columna se calcula siendo 16 quinceavos del valor más preciso, menos un quinceavo del valor menos preciso. Y ahí fíjense los resultados, ¿no? Ya el último valor que puse en verde da directamente 2. Bueno, esto fue cuadratura, lo que deberían saber, digamos, para introducirse en el tema. Ahora voy a dejar de grabar y bueno, ahí vemos algunas consultas y demás y esto se los paso.